Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. El cuerpo, miércoles y volver a pensar. Así es, querido público, henos aquí este día, 6 de octubre del año 2021, donde, como bien saben, a mitad de semana es la posibilidad de que volvamos a pensar y en lo concerniente a la conversación que hemos sostenido a lo largo de estos días, a lo largo de esta semana, es en torno al cuerpo. Por supuesto, la importancia que reviste el hecho de movernos de los discursos predominantes en el sentido de lo biológico y lo biológico aplicado al campo médico, como aquello que generalmente va dictando, pues sí, el discurso va dictando la línea de una concepción, de la concepción al menos que tradicionalmente las personas suelen tener al respecto del cuerpo, de la noción de cuerpo. Pero que más allá de ello, justamente, pues está la construcción psíquica del mismo, la creación del cuerpo desde lo psíquico. Es pues, querido público, lo que, pues sí, esta semana consideramos fundamental poder conversar con ustedes y por ello recalcar, insistir en la importancia de que se hagan ustedes presentes, de que lleguen ya cual lluvia todos sus comentarios, preguntas, participaciones al respecto del cuerpo. Y pues claro, como buen miércoles, querido público, volvamos a pensar en compañía de nuestras colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quienes están ya aquí de cuerpo presente, por supuesto, para hacer esta conversación. Comenzando nuestro saludo y bienvenida con nuestra querida colega, pues que saben ustedes de miércoles, sí, podemos decir así, que es nuestra colega de miércoles, y me refiero a la doctora Valeria Reyes. Hola, buenos días a todos. Sí, aquí estoy en miércoles para volver a pensar. Y es un tema, creo que actualmente el cuerpo es algo que nos ocupa y que a partir de esta amenaza del COVID y de la pandemia, todos hemos estado muy al pendiente del cuerpo, de cómo protegernos, de cómo cuidarnos, en la mayoría y otros, bueno, en esta idea del descuido y de no seguir las reglas, pero que finalmente hay una preocupación por el cuerpo y hemos estado en una conciencia muy distinta en relación a aquello que sentimos, a aquello que nos pasa, pues estado en el que estamos de si se siente uno con gripa, si le duele la cabeza, si algo pasa que nos dé un indicio de si ya estamos contagiados o si seguimos manteniendo el estado de salud. Y algo que está ocurriendo, que me parecía muy importante mencionar, es que ahora ya no solamente es la cuestión del contagio, sino que nos estamos enfrentando a las secuelas que ha dejado el COVID. Y esto es muy importante porque sabemos que es un virus que ataca neurológicamente y que hay reportes actualmente de que más de un tercio de la población que se ha contagiado de COVID tiene secuelas neurológicas, con síntomas como la ansiedad, la angustia o algunos problemas del funcionamiento intelectual, como puede ser que tengan problemas para recordar las cosas, que pierdan la atención y que no la puedan sostener. Y todos estos síntomas que actualmente la alternativa que se quiere tomar para tratarlos es el medicamento. La posibilidad que ofrecen tanto los neurólogos como los psiquiatras de que a partir de estos síntomas la explicación viene porque cuando el virus ataca el organismo, ¿sí? Neurológicamente lo que produce es una inflamación de las células del cerebro. Y esta inflamación da como resultado todos estos estados que pueden pasar por la ansiedad, la angustia
y las funciones que se relacionan con el pensamiento, con la inteligencia. Entonces, la alternativa es que a través del medicamento se produzca una desinflamación, pero sin tomar en cuenta que independientemente de estas consecuencias del virus y que son consecuencias que se producen neurológicamente en el organismo, ¿sí? Es central atender la vida emocional y en estos tratamientos lo están tratando de descalificar como si solamente lo que tuviéramos que atender fuera el cuerpo y en este caso particular el sistema nervioso y el cerebro. Y a mí me hacía recordar que esto no es nuevo, ¿sí? De hecho, creo que ese es el inicio desde donde parte Freud para plantear posteriormente una explicación de los fenómenos psíquicos, ¿sí? Pero que el inicio fue un malestar en el cuerpo, ¿sí? Para el que él propuso, ¿sí? Que se puede entender ese malestar desde un conflicto psíquico. Entonces creo que estamos en una época en donde esto vuelve a ser actual y donde los psicoanalistas apostamos con que un evento del cuerpo tiene relación con la vida psíquica, con la vida afectiva y que no es solamente algo que se tenga que atender a través de un estado de lo orgánico, de lo material, ¿sí? En relación solamente con las funciones del organismo. Y bueno, pues esto es lo que yo les traigo el día de hoy. Ujú. Muy bien, vale. Pareciera, para muchas personas algo ya no pues a prestarle tal importancia y consideración, pero lo dices muy puntualmente, un evento del cuerpo, cosa que parece ya pues, cotidiano para muchas personas, a veces irrelevante, pero como un evento del cuerpo efectivamente nos tiene nuevamente no nuevamente, permanentemente en el trabajo y en la creación y en el análisis, sin lugar a duda, un evento del cuerpo. Sí, y que digamos en esto que yo les mencionaba del COVID, sí es un evento del cuerpo, pero también digamos, los eventos que ha habido acompañados de los contagios, pues tienen que ver con las pérdidas, sobre todo, las pérdidas que han tenido de familiares o de gente querida, ¿sí? Y todos los efectos en la vida emocional que ha habido a partir del encierro. Entonces, de alguna manera, como que esto se está tratando de hacer a un lado para tratar directamente los efectos neurológicos con un medicamento. Ujú. Así es, así es. Querido público, démosle también la bienvenida a nuestra colega que está ahí, saben bien, en Freudiana Radio, en los controles me refiero, y es nuestra querida colega Giselle Mendoza. Sí, hola, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Me siento como niña de 3 años enumerando por qué quiere mucho a sus papás. Porque sentí que el afecto estaba en una situación infantil. Bueno, creo que lo que puedo relacionar al respecto de esta línea muy fina que venía trabajando la doctora Valeria en esta presentación es justamente el valor que le hemos dado al cuerpo, porque ciertamente no viene el cuidado del cuerpo sin un valor. Y también, por supuesto, el descuido, pero sobre todo más que el descuido, el maltrato del cuerpo viene porque tiene un valor psíquico. Está imbrincado con lo psíquico ese maltrato al cuerpo. Y que en la actualidad no solamente hay un descuido del cuerpo, sino hay un maltrato del cuerpo. Un maltrato, tratarlo mal. Es más allá del descuido, porque el descuido tendría que ver con una indiferencia psíquica al respecto de este maltrato. Y ciertamente, si a algo no somos indiferentes, es al cuerpo. Entonces, y a lo que el cuerpo nos representa, a los estímulos que recibe y a lo que depositamos, por supuesto, de afectivo en el cuerpo.
Y lo pensaba en la línea del que escuchaba hoy en la mañanera al respecto de cómo Obrador, el presidente López Obrador, hace un reconocimiento monetario, por supuesto, al esfuerzo que han llevado a cabo las personas que estuvieron involucradas en los Juegos Olímpicos, independientemente del lugar en el que quedaron, vaya, las consecuencias, el resultado de ese esfuerzo. Fue de manera independiente. Y entonces eso me lleva a pensar que justo el valor que le hemos dado al cuerpo ha sido cargado por el lado del maltrato. En los Juegos Olímpicos tiene que ver con llevar al cuerpo a una exigencia más allá de lo que el cuerpo mismo da, que puede cumplir, por supuesto, justo por esta imbrincación que tiene con lo psíquico, pero que no está, digamos, en esta potencia de la competencia puesta en los Juegos Olímpicos, lo que se me fue la palabra, lo que se podría favorecer es pasar por el cuerpo, o sea, llegar incluso a un maltrato del cuerpo con tal de conseguir un estatus, un lugar por encima del otro, que es lo que está en juego en la competencia. Entonces, bueno, creo que la línea que a mí me interesaba en todo esto era justo ese valor que se le da al cuerpo en la línea del maltrato. Pero quisiera yo hacerle una pregunta, Giselle. Sí. ¿A qué maltrato se refiere? Porque hay una cuestión, digamos, en los deportistas, ¿sí? Lo que los anima psíquicamente es precisamente vencer al otro. Uh-huh. Y vencer al otro tiene que ver con una satisfacción muy profunda, ¿sí? Sádica. Entonces, no sé a qué maltrato se refiere, porque forzar al cuerpo a que dé la satisfacción que yo quiero que dé en la línea, digamos, de ganarle al otro, en la línea de demostrarle al otro que yo soy mejor que él, me parece que ahí el cuerpo no es maltratado, sino es muy bien utilizado para el propósito de satisfacción erótica que estoy tratando de ganar. Entonces, ¿a qué maltrato se refiere? Creo que sí lo estaba poniendo como maltrato, doctora. ¿El qué? Ese forzar al cuerpo a alcanzar esa satisfacción de ganarle al otro. Es que la cuestión aquí que tenemos que tener muy clara, indudablemente, y creo que su reflexión nos lleva a clarificar que el cuerpo del cual hablamos emocionalmente no es el cuerpo orgánico. Que si hay algo en donde podemos ubicar lo que usted quería puntualizar del maltrato, es que no nos importa lo orgánico. Es decir, está fuera completamente de valorarlo. A mí no me importa que un dolor de estómago me esté indicando un mal funcionamiento del cuerpo. A mí no me importa eso. A mí me importa quitarme ese dolor que me perturba psíquicamente. Entonces, el dominio sobre el cuerpo está en lo psíquico. Yo me sirvo del cuerpo para una satisfacción emocional, para una satisfacción erótica. ¿Cuándo me estorba el cuerpo? Pues cuando no me responde en función de lo psíquico. Pero el cuerpo orgánico nunca ha sido algo, digamos, ni que se ame, ni que se tome en cuenta, ni que puede estar, digamos, en nuestro cotidiano, más que cuando el cuerpo nos produce una insatisfacción psíquica. Un dolor de cabeza que a mí me paraliza en ir a divertirme con mis amigas dentro de un rato, por supuesto que me incomoda el maldito cuerpo, ¿sí? Pero es en función de lo psíquico.
No hay más cuerpo para el ser humano que el cuerpo psíquico, aquel que me permite siempre realizar, por ejemplo, al estirar la mano y poder alcanzar algo que me produzca satisfacción, pues para eso me sirve la mano. Y así la mano me duele porque tengo reumas, eso es una molestia, es una incomodidad y hay que quitarla, hay que arrancarla. Por eso los laboratorios tienen tanto éxito en dañar al cuerpo independientemente de que pueden gozar de quitar ese dolor. Y creo que estuvimos platicando la doctora Valeria y yo al respecto de el problema social de salud que tienen en Estados Unidos a partir de que a través de un opiáceo se alcanza un placer tal en lo psíquico, a través del cuerpo, de dañar el cuerpo, en donde ahora es un problema de salud social el que se quedan, digamos, por el exceso de la ingesta de este opiáceo, ¿sí? Se quedan paralizados, no se pueden mover y sin embargo están vivos. Pero ¿y qué importa? El cuerpo no está ahí para darle gusto a la sociedad. El cuerpo está ahí para darme a mí una experiencia de placer. Y eso lo tenemos que subrayar. No hay importancia en el cuerpo orgánico. Entonces, el gran negocio de los laboratorios, junto con la complicidad de los médicos, es dañemos al cuerpo dándole una experiencia de salud falsa y de quitar dolores. Y entonces tendremos el consumo garantizado de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Porque lo que importa es que el cuerpo no me interfiera en las satisfacciones psíquicas que yo quiero alcanzar. ¿Qué pasa cuando yo de alguna manera me he fracturado un pie y entonces ya no puedo correr? Eso me incomoda, eso me molesta en cuanto al placer de correr, o en el placer de bailar, o en el placer de levantarme de la cama y que no me duela la fractura. ¿Sí? Entonces, creo que sí, que la reflexión de nuestra colega Giselle nos lleva que maltratar al cuerpo está bien aceptado por cualquier ser humano en la medida en que ese cuerpo se joda con lo que sea, pero que a mí me quite la incomodidad de lo que me puede representar una molestia. Por eso lo podemos hacer pedazos con la alopatía y con las formas en donde el médico decide intervenir quirúrgicamente un cuerpo. Bueno, nosotros sabemos de los fracasos de los cirujanos y que todo eso queda en silencio. De lo único que se habla es del éxito de la cirugía. Cuando sabemos que desde antaño la cirugía fue siempre un avance precisamente por matar seres humanos. En el intento, indudablemente, de la investigación y de querer resolver que el cuerpo no sea algo que moleste a los sujetos. Cuando también, doctora, me hace pensar en que es precisamente en esta política de los laboratorios conjuntamente con los médicos, evitan, es un empuje muy fuerte a evitar a toda costa el dolor. Y lo que quiero señalar es cómo precisamente el dolor es una de las experiencias fundamentales en la construcción psíquica de cuerpo, en cómo cada ser humano puede hacer una construcción y una representación de su cuerpo a partir de experiencias de dolor, justamente. No tanto, digamos, eso es a posteriori, porque recordemos, mi querido Germán, de que la construcción de un cuerpo a partir inclusive de crear la imagen completa y no desorganizada y no fragmentada del cuerpo, le deja al bebé una experiencia enorme de poder y de satisfacción. Entonces, él nace sin cuerpo. No hay un cuerpo para él,
pero recibe una serie de sensaciones que posteriormente va a aprender a nombrarlas. Pero hay, digamos, una experiencia anticipada que es la construcción de una imagen de un cuerpo completo y no fragmentado. Entonces, hay un cuerpo que produce una gran felicidad para el ser humano en cuanto que esas sensaciones inconexas unas de otras en el bebé se organizan en una unificación de una imagen en donde eso ya no queda desarticulado en la experiencia, sino que queda absolutamente unificado en la experiencia. Entonces, sí hay una primera etapa en donde el dolor, el sufrimiento, lo incoordinado, la ruptura de la homeostasis deja una experiencia de dolor y de sufrimiento, indudablemente que sí, pero que el bebé resuelve inmediatamente en una satisfacción en cuanto encuentra en el llamado que hace al exterior y que ese exterior le responde, y ahí es ahí cuando él encuentra que el exterior puede quitarle cualquier experiencia de sufrimiento, de dolor. Entonces sí, indudablemente, el dolor está en el inicio mismo del nacimiento, porque tiene que pasar por un dolor inmenso para poder inflar los pulmones que vienen aplastados y compactos, con oxígeno, porque ahora ya no va a ser alimentado por medio del cordón umbilical, sino que él tiene que hacerse cargo de él, en el sentido, digamos, de que él tiene que inflar sus pulmones. Y es cuando el bebé, por ese dolor intensísimo, llora. Y sabemos que gracias al llanto, la entrada, digamos, de oxígeno es mayor por todo lo que requiere, digamos, el llorar. Entonces, el llorar no es nada más por una experiencia de dolor, sino también está al servicio de la vida. Y es ahí donde encontramos una complejidad de la cual se hace cargo el psicoanálisis, que la mezcla de placer y de dolor van siempre unidos, desde el nacimiento. He ahí la complejidad, precisamente, de tener un cuerpo que nos da cuenta del sufrimiento que puede tener un ser humano con el dolor. No nos extrañe que cientos de estadounidenses están todos ahí paralizados, estáticos, pero placenteramente disfrutando de la experiencia de este opiáceo que los paraliza en cuanto al movimiento, ya no pueden moverse. Sí, que precisamente lo que se cancela es justo esas sensaciones, eso que se puede percibir tanto como estímulo interno y como estímulo externo, que es a lo que apunta el analgésico, a que la persona quede en ese estado de no sentir nada y queda, sí, como una masa estática que no recibe, que pareciera que no recibe estímulos, pero que está en esa suspensión de un estado placentero. Entonces, digamos, al ver esto, la preocupación también es cómo en esa suspensión de la posibilidad de ser impactado por los estímulos internos y externos, el sujeto queda en una imposibilidad de poder dar cuenta de lo que le acontece, no en el cuerpo, sino lo que le acontece psíquicamente. Y que me parece que en cuanto a la posibilidad de medicación que hay actual, tanto de los neurólogos como de los psiquiatras, se apunta a cancelar esa sensación que puede producir un malestar, por supuesto que sí, pero que imposibilita al no poder sentirlo y pasarlo por la palabra, una resolución distinta, ¿sí? Que produzca un efecto que no sea de ese adormecimiento, sino que la persona pueda hacerse cargo de su vida emocional o de su vida psíquica. Claro, pero que no hay, digamos, un interés de un bien social, ¿no? Sino el interés es económico. Es decir, no podemos tener a una cantidad de población en ese paraíso del bienestar y de la felicidad por medio del opio, bueno, un derivado del opio, ¿sí? Y que no produzca trabajo y que no produzca precisamente economía.
¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo de los seres humanos es lo que mantiene propiamente lo que Marx llamó plusvalía. Sí, Y de eso es de lo que vive el mundo entero en la lucha económica. Entonces, no es para buscar un bienestar. Es que es un problema de salud en cuanto que toda esa población se paralice y no produzca trabajo, no aporte su energía, como lo vemos en Matrix, en la película maravillosa de Matrix, no produzca, ¿sí?, la energía que se necesita para lo que la sociedad dice que la necesita. claro. Pero Sí, creo que sí, que la reflexión, digamos, de nuestra colega Giselle nos llevó precisamente a refinar, ¿sí?, que esa idea de maltrato al cuerpo no deja de estar tan bien ubicado, pero por eso yo le preguntaba que a qué se refería, porque hay otra línea del maltrato al cuerpo, es decir, de hacerse cortadas en el cuerpo, de hacerse, digamos, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, escoriaciones en el sí, cuerpo como una forma erótica, o también de ir a que lo golpeen a uno de determinada manera, ¿sí? Para alcanzar un placer de esa manera. Es decir, también en la experiencia, digamos, de la tortura, se ha demostrado que el sujeto puede revertir esa experiencia inhumana de dolor y la puede convertir en una experiencia placentera erótica, que entonces el torturador se queda completamente desvalido frente a la posibilidad de esa conversión que pueden hacer los seres humanos. No sé si también, Giselle, usted se refería a ese otro placer de maltratar el cuerpo, de utilizar el cuerpo en esas experiencias de dolor, de producirse dolor, ¿sí? Y que tiene que ver también con la satisfacción erótica. Bueno, o sea, ahorita que lo pensaba, porque la verdad es que últimamente, disculpen, no me aparecen las ideas tan claras, pero creo que, o sea, independientemente de que el cuerpo está en la competencia al servicio de ganarle al otro, pienso que toda la vivencia de hacia dónde se lleva el cuerpo no deja de estar erotizado. O sea, no pasa indiferente a lo psíquico esa forma de ganarle al otro, por así decirlo, ¿no? O sea, ese que si se me rompe un tobillo, mi cuerpo y psíquicamente, porque no es cualquier cosa, el aplazamiento que va a tener la vivencia de dolor durante todo el tiempo que, no sé, la gimnasta esté brincando con el tobillo roto. Eso no pasa indiferente en lo psíquico y creo que ahí, en la preponderancia de la ferocidad de las competencias, como se muestra, como se enarbolan, incluso dándoles un valor político internacional, es decir, el sujeto no está ahí nada más él, ¿no? Sino está él investido de la representación de todo su país. Entonces pienso que todo el recorrido implica en sí mismo una satisfacción erótica que sí, está en función de ganarle al otro, pero no es, ¿cómo decirlo? Indiferente. No es indiferente la vivencia del dolor que va a soportar el sujeto todo el tiempo que esté con el tobillo roto. Pongo ese ejemplo. Sí, 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 es decir, usted subraya que independientemente de que haya una satisfacción erótica, que es ganarle al otro y aplastarlo de esa manera, ajá, finalmente hay un maltrato al cuerpo. Se usa al cuerpo para lo que es mi satisfacción psíquica y no se cuida al cuerpo orgánico, ¿sí? Porque no hay realmente una relación amorosa con el cuerpo No. humano de esa índole.
Creo que era lo que quería subrayar, ¿no? Sí, doctora, creo que ahora me queda también más claro a mí también. Pero yo le agradezco mucho porque creo que la rapidez con la que usted acude a aquello donde nos podemos meter en camisa de once varas en cuanto a una moral, porque también podía ser muy bien planteado en cuanto a una moral social en donde se demande que el cuerpo tenga que estar cuidado, lo cual no es así, no es así en la realidad psíquica de los seres humanos. Entonces, creo que la rapidez con la que acude, digamos, al traspié que puede uno cometer al aire es muy agradecida por mi parte, doctora, porque justo me permite ahorita volver a relanzar lo que venía pensando y que no era muy claro para mí en ese momento. Sobre todo, digamos que en algunos momentos, se nos puede olvidar, a cualquier psicoanalista le puede suceder, que se olvide de que a la hora de estar hablando de ciertas cosas, no se percate de que está moralizando aquello que dice, ¿sí? Y bueno, pues indudablemente que una responsabilidad que yo tengo al ser la creadora de los programas, la que propone, digamos, estos programas, y la responsable de que los programas vayan en la línea de el filo cortante de la verdad psicoanalítica, pues indudablemente que soy yo soy la responsable. Y no estoy exenta tampoco de que en un momento dado, como me lo hizo notar el otro día la doctora Lozano, al respecto de que sí, yo quiero culpabilizar a los padres de que no cuidan a sus hijos de los pederastas, no me importa lo que se pueda decir al respecto de la culpa, quiero culpabilizarlos. Y entonces ella muy sabiamente me decía, bueno, pero le recuerdo que la culpa también en esa intensidad puede provocar exactamente lo contrario, puede transformarse en una satisfacción peor que la que usted quiere, digamos, poner en juego. Le digo, sí, pero me arriesgo. Yo quiero que los padres se sientan culpables de no cuidar a sus hijos de la pederastía. Es decir, creo que lo enriquecedor de la conversación entre psicoanalistas es que podemos sostener nuestros desvíos que pueden llevarnos a una moral y que también están los otros psicoanalistas para señalárnoslo. Y una vez señalado, entonces uno puede reafirmar la pretensión que uno tiene al decir, no me importa que haya ese riesgo, yo quiero tal cosa y imponerla y ponerla en juego. Nada de que los analistas sean correctamente políticos tibios, y temerosos de parecer que tienen pasión o que tienen, digamos, todas las características de un ser humano. Como aquella radioescucha también que me decía que yo debiera de ser en relación a las emociones que me provocan los actos de López Obrador, mucho más que, ¿cómo era la palabra? Neutral. Neutral. Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida, pero es tanto así como decirle a una planta, oye, guay de ti te vayas a marchitar, ¿eh? No tienes derecho. Pero ¿cómo? Si son las leyes que me rigen. Mi afectividad no puede llegar a una neutralidad si es que yo respeto mi experiencia afectiva. Ahora, si me hago maje, pues más bien llego a una hipocresía. La neutralidad sería la manera más hipócrita de presentarse, digamos, en que yo convengo, y yo convengo, y yo hago convenciones y sigo conveniendo hasta que definitivamente me vuelvo en una piltrafa de persona. Sí, justamente hablando de piltrafa, doctora, pues lo que quería desarrollar iba en la línea de, o sea, cómo vamos dando anuencia a los discursos que vienen a nuestro acontecer cotidiano y en esa anuencia que damos, ciertamente nos vamos desligando del cuerpo. A lo que quería llegar es,
esta situación extraída, la vivencia extraída de hasta dónde se puede llevar el cuerpo en una transformación, ¿no? Que esté al servicio de la satisfacción pulsional, por supuesto, se va haciendo asequible por el lado de los discursos. Hubo una moda en donde se creó una página que se llamaba Ana y Mía. Y se decía, ¿no? Se transmitía que de esa manera unas chicas anímicas y bulímicas podían instruir a otras para que tuvieran acceso a esa transformación del cuerpo. Y lo que no se... ¿Mande? Anoréxicas y bulímicas. ¿No dije eso? No, ¿sí? Sí. Sí, anoréxicas y bulímicas, sí. Sí. Ujú. Sí, pero claro, era la transformación del nombre Ana y Mía, pero creo que sí después dije. Sí. Entonces, que se llegara a esa transformación del cuerpo, pero en lo primero en donde se daba la anuencia y por donde entraba toda esta propaganda, porque también incluso el solamente decir que eso existía, hacerlo correr como información así, como información de la cual nadie se hace cargo, tenía que ver con no develar lo que estaba de fondo, es decir, sensualizar a las adolescentes por ese lado. Se impuso una moda, vemos cuerpos esqueléticos en los desfiles de moda. Es decir, se corre esa información sin que nadie se haga responsable de develar lo que está en el fondo. Y cuando se circula de esa manera la información, ciertamente lo que se aviva es la posibilidad de decir yo puedo gozar de esa manera. Entonces, iba a decir algo, doctora. No, sí, que precisamente la pregunta sería, bueno, ¿qué hay en los seres humanos que son tan accesibles a seguir un discurso de muerte? Un discurso que los puede llevar a la experiencia de muerte. ¿Qué hay? La pregunta, digamos, que el psicoanálisis se hace y los psicoanalistas es, ¿qué es lo que lleva a los sujetos a estas formas placenteras de llegar a la ignominia de su cuerpo? A tener, digamos, un estatuto de prestigio, de pertenencia a un grupo, de mostrarme diferente a los demás, porque todo eso se juega en la bulimia y en la anorexia, ¿no? Es decir, yo puedo tener un deseo que vaya absolutamente en contra de lo que puede ser un valor de la nutrición, ¿sí? Es decir, me rebelo en contra de la política de la nutrición. No quiero ser nutrida, sino quiero ser una persona que muestre a la sociedad la fuerza de su deseo de no nutrirse para poder llegar a contrarrestar la imposición de la nutrición, porque la anorexia y la bulimia son consecuencias precisamente de los programas de forzamiento de los discursos de debes cuidar tu cuerpo, de debes de nutrirte bien, debes estar, digamos, consumiendo lo que nosotros te ordenamos, debes de, y la paradoja, digamos, que siempre le pasa a la sociedad dominante, y eso me recuerda cómo López Obrador guía a sus contrarios, ¿no? Sí. ¿Cómo los educa y los guía y les dice, oigan, están equivocando el camino, es por acá, ya ahí van. Tiki, 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 tiki. No, y ahora fue algo más fuerte. Escuché en algún lado que ya les había dicho que tenían que pronunciarse si iban a estar en contra de una reforma antes de que saliera la reforma o ya una vez salida la reforma. Es decir, les va marcando el paso, pues. Sí. A ver, compañeros, tienen ustedes la posibilidad de escucharme. Pueden oponerse a cualquier cambio antes del cambio o pueden oponerse al cambio después del cambio, como gusten. De todos modos, están atrapados.
antes o después, porque su cambio no puede existir sin que yo proponga algo que a ustedes no les parece. Claro. Entonces, los que dependen de mí son ustedes, porque soy yo el que propone el cambio, la diferencia. Entonces, todo aquel que propone un cambio y una diferencia es el líder. Sí. Y estos brutos no se han dado cuenta de que por eso es el líder. Ajá. Bueno, pero volviendo, digamos, al discurso del cual usted hablaba, la anorexia y la bulimia se produjo más por la imposición social de nútrete, de a fuerza tienes que ser consciente de qué comes y cómo comes, y yo te voy a dictar qué es lo que debes comer. Y bueno, la prueba de que lo real se escapa a toda manifestación de dominio, sí, es no me vuelvo anoréxica o me vuelvo bulímica. Y con eso te pinto un cuerno, ¿sí? Aunque eso vaya en función de mi muerte. Entonces, es como el ejército del comandante Marcos. Marcos, que dijo, la muerte es nuestra. Ahora, ¿con qué me vas a asustar? ¿Con qué me vas a asustar? Mira, ven, voltea. La muerte es nuestra. Nosotros estamos aquí para decidir nuestra muerte, no tú. Ahora, ¿con qué me vas a impactar? Y dijeron, carajo, no contemplamos eso. Entonces, vaya paradoja, el mismo sistema impositivo crea su propio real que le modifica la pretensión de dominio. Y no, y ahora pretenden el dominio por medio de ¿cómo los llaman, hombre? ¿Cómo los llaman? Que nos tienen encarcelados, Google, ¿sí? Porque tiene toda la información sobre nosotros. Sí, pero tienen toda la información de la conducta externa. Sí. No tienen la información del giro que puede tener una conducta interna. Y un ejemplo fue la anorexia y la bulimia. Los cadáveres en la pasarela. Eran altotas las modelos y verdaderamente cadavéricas. Y entonces, pues era como un festín de la muerte, lo que apareció de pronto en Europa. A nosotros no nos iba a impactar mucho porque pues tenemos a la muerte vestida, gracias a este creador fabuloso. Ay, ¿cómo se llama? Posada. Exacto, Posada, que hizo una belleza de la muerte. Ay, no, con ese sombrero exótico. Y bueno, ¿cómo podía sensualizar un esqueleto descarnado, no? Sí, Pues depende de cómo la puso Posada. Se les adelantó a los europeos. Sí, el hecho de que desfilaran en las pasarelas, digamos, de Europa, sobre todo de Francia, que es donde se hace el Festival de la Moda, y dicta la moda, que pasaran ahí los cadáveres de más o menos casi 2 metros, 1,90 y tantos la modelo, y que fuera un cadáver vestido elegantemente, pues nos recordaba precisamente a ¿cómo se llama? La Catrina. Sí. Nos recordaba a la Catrina de Posada. He ahí cómo el real voltea al revés el mundo del dominio, que ahora se supone, ¿cómo se llaman los términos? A mí se me van los términos de que ahora estaremos dominados por por los algoritmos gracias, por los algoritmos, que llevaron a Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Pero en ese tipo de cosas, pues sí, ¿por qué no? Pero ¿qué hicieron cuando la anorexia y la bulimia les brincó? O cuando ahora, digamos, les brinca este opiáceo, que pues ellos pueden quedarse paralizados en una experiencia de placer que el algoritmo no alcanza. No, nunca.
¿no? Ahí donde ya se espera que la respuesta de los seres humanos sea predecible y controlable, pues sí, a partir de un lenguaje binario, justamente vuelve a brincar el fundamento que usted introducía desde el lunes, doctora. Lo pienso ahorita, bueno, ¿qué es lo que estamos trabajando? El cuerpo, y me refiero al lunes en tanto el cuerpo de la histérica. Es decir, cómo ahí donde todos estos discursos y políticas del control de los seres humanos parece que ya nos tienen bajo su control, pues es como decir, tarán, he aquí el cuerpo de la histérica. Eh, Ejemplo de ejemplos desde la época freudiana, pero al día de hoy podemos decir, el tarán, he aquí el cuerpo. Es decir, todo lo que los seres humanos somos capaces de hablar a través del cuerpo, de todo eso que no pasa por la palabra, pero que el cuerpo habla, que nuestro cuerpo dice, y que dice justamente más allá de cualquier intento de control y de sometimiento por parte de los discursos. Pues sí, porque las histéricas nos presentaron, ¿sí? Hace un buen rato, nos presentaron que podían paralizar algo que la biología no respaldaba. Sí, que Paralizar pensando, parte del cuerpo que la biología no respalda. sí, 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 ¿qué que iba a decir? justamente pensando en esto, a lo que a mí me remitía es, fuera de una intención moral de cuidar el cuerpo, algo que es un efecto de la experiencia psicoanalítica es precisamente poder entrar en una relación con el cuerpo distinta, en donde no queda, digamos, esa tendencia constante de no querer saber del cuerpo o no tener conciencia del cuerpo, queda rebasada en el sentido de que uno en el proceso del análisis puede llevar a cabo un análisis de sus eventos del cuerpo y hablar de ellos. Entonces, algo que pensaba es que poder hablar de lo que a uno le acontece y hablar de lo que siente, de los impactos del cuerpo, sí puede producir como efecto una relación amorosa con el cuerpo y que surja ese cuidado no moralino, sino por la conciencia que se puede tener de la importancia de un evento, de un acontecimiento en el cuerpo que está ligado a la vida psíquica. Por supuesto. Ahorita que lo dices, Vale, me haces pensar que, digo, para nosotros decir cuidar el cuerpo es decir, cuidar las emociones. O sea, el fundamento es cuidar la dinámica emocional que en consecuencia y en la relación que hay con el cuerpo, pues es cuidar lo emocional, cuidar nuestras emociones, es simultáneamente cuidar el cuerpo. Claro. Claro que justo por la mañana que hablaba con la doctora, le platicaba que en toda esta investigación al respecto del cuerpo, vino a mí un evento que para mí es muy importante como psicoanalista, porque fue pues justamente en los inicios que yo empecé a escuchar pacientes y tener una práctica clínica, que justo me aconteció que acababa de salir yo de una sesión con un paciente al que yo le había dicho que yo le iba a dar soporte y que justo pues sale el paciente, voy caminando yo detrás de él, había que bajar las escaleras porque los consultorios están en un primer piso y hay un momento en que voy a dar el paso, se me dobla el pie y me hago justo en ese momento una fractura y por supuesto que lo que a mí vino y lo evoqué fue ese decir que yo le dije al paciente, yo le voy a dar soporte. Y que transcurridos muchos años, porque la fractura fue muy particular, lo que me pasó es que se me dobló el pie, se estiró el tendón de tal manera que el tendón hizo que se hiciera la fractura en el hueso, pero no fue cualquier hueso, fue el hueso que se encuentra en medio de todos los huesos del talón del pie y que tiene la función de unirlos a todos.
Ese hueso se llama astrágano y es un hueso central para sostener el cuerpo, pero que además tiene la peculiaridad que con ese huesito solían tirar suertes. Entonces, en la mañana yo le pude decir a la doctora que me daba cuenta de cómo ese evento de la fractura tuvo una connotación en mí de marcar un destino y que no fue una fractura cualquiera y que es pues muchos años después que ahora yo puedo dar cuenta de cómo ese evento del cuerpo, ¿sí? Fue trascendente en mi vida psíquica y además en mi vida como psicoanalista. Y que eso, bueno, a mí me emociona porque me parece muy bello y que son las cosas de las que uno puede dar cuenta dentro del psicoanálisis. Pero vuelve a repetir el nombre del huesito, porque además es pequeñísimo. Astrágano. Sí, sí, bueno, estuve paralizada muchos, pues más de 3 meses, con una férula, con un aparato para poder volver a caminar. Y que lo que yo después investigué es que son fracturas de las que uno no se recupera, que no vuelve nunca jamás a quedar el movimiento del pie igual cuando ese hueso es el que se fractura. Y bueno, a mí no me pasó, yo me recuperé totalmente con homeopatía, ¿no? Y que también esas son, digamos, como lo bello de la homeopatía, que permite que el cuerpo, con sus propios recursos, vuelva de nuevo a funcionar. Si me permites, vale con homeopatía y análisis. Sí, sí, por supuesto. Es otra rama de la homeopatía. Sí. Bueno, creo que justo el compartirnos esta vivencia, es muy fuerte porque independientemente de que pudiera estar yo interpretando una situación, que por supuesto no voy a meter aquí esa interpretación, sí que recae, digamos, el peso de aquello que se fractura, ¿no? En el momento en el que se toma una decisión así, de darle soporte a otro. Lo voy a dejar ahí en corto porque tiene que ver justamente con este devenir analista y pues es trascendente, en esto que nos comparte, ¿vale? Es muy trascendente esos giros que están más allá de lo que conscientemente uno puede decirse a sí mismo, porque están manifiestos como una realidad justo y marcados en el cuerpo, que no es cualquier cosa. Entonces, Eso es, hay que subrayar que lo psíquico se manifiesta en un cuerpo orgánico, pero que lo orgánico es desplazado severamente para poder quedar, digamos, en este caso, paralizada, no poderse mover, que le dará todo el espacio analítico para reflexionar qué relación hay entre decirle al otro, yo le daré un soporte y entonces me fracturo exactamente en esa parte del cuerpo donde hay que llevar la fractura psíquica para poder dar ese soporte. Ese soporte. Esa es la paradoja. Sí. Tenía que inmovilizarse para poder ejecutar esa promesa de soporte. Si no, pues hubiera quedado como un decir cualquiera. Claro. Ah, no, pues usted diga lo que quiera, ¿no? Si de ahí a que eso se realice y se cumpla, pues de lengua me como un plato. Bueno, oye, ahorita con esto que aclara doctora Heiser, queda muy marcado ese decir que yo escuché mucho tiempo cuando llegué a la licenciatura de que el analista paga con su cuerpo. Es decir,
no es que el analista vaya a ser sometido a una tortura voluntaria, sino que será rebasado, pues en ese soporte estará toda la carne puesta en el asador. Al momento en que el analista, ¿no?, dice desde lo más profundo de su ser, yo le daré soporte. Ujú. No son... Sí, es que justo operó como si eso fuera una sentencia. Exacto. Inconsciente, por supuesto, pero que se cumplió en el momento y que tuvo que acontecer eso para que la sentencia se cumpliera. Esas son las grandes paradojas de lo psíquico. Es lo que no está al alcance de la comprensión cotidiana. Está la vivencia de la vida cotidiana, eso sí, pero los seres humanos que están fuera de este ámbito psicoanalítico están fuera de ese alcance paradojal, de ese alcance contingente en el cuerpo porque era necesario devenir analista fracturada en lo orgánico. Solamente así podía devenir analista, fracturada en el cuerpo. Ay Dios, doctora, y entonces todos los psicoanalistas tienen que pagar. No, no hagan una pandemia de esto. No. Sí, no, creo que ahí también vale la pena decir que eso es mi caso en particular, ¿no? Y es un evento que me aconteció precisamente al iniciar mi clínica, ¿no? Que por eso es trascendente, ¿sí? Así es. No quiere decir que sea el modelo para los demás, para nada. No, pues es precisamente lo que el psicoanálisis propone, caso por caso. Sí. El psicoanalista nunca tiene una experiencia, porque cada caso es sin experiencia anterior. Claro. Él no sabe lo que va a devenir. Bueno, pero háblenos de todo lo que usted puede investigar sobre lo que de alguna manera en el psicoanálisis es el cuerpo. Sí, doctora. Algo nada más para puntualizar, ¿sí? El que habla del cuerpo es Lacan. Sí. Freud, no. Freud no dijo más que hay un cuerpo erógeno y punto. Pero Lacan se interesa precisamente por la relación entre lo vivo, lo orgánico y precisamente la creación de un cuerpo psíquico. Sí, sí, precisamente esta relación la va a hacer a partir de nombrar un cuerpo hablado, es decir, tiene que ver con lo que usted comentaba hace un momento, que lo viviente, lo que él dice es que lo viviente no requiere del organismo y lo explica de tal forma que nos habla, por ejemplo, de que cuando se espera el nacimiento de un bebé, ese bebé empieza a existir en lo que los padres dicen y lo que van construyendo en relación a él, antes de que tenga inclusive formado un organismo y nazca. Y que de la misma manera lo viviente va a trascender la muerte, porque tiene que ver con cómo después de muertos, todavía en lo que dejamos como legado, seremos nombrados y seremos hablados por otros, ¿sí? Tanto en el amor o el odio, o como en aquellos eventos trascendentes que pudiéramos dejar después de la muerte. Entonces, lo que Lacan dice es que de esa manera, lo vivo, lo viviente, no requiere del organismo y que cuando se da el acontecimiento de que nace el bebé, nace, como mencionaba hace un momento la doctora, sin un cuerpo, sino que ese cuerpo se tiene que crear y se tiene que crear, digamos, la realidad del cuerpo. ¿Cómo se va haciendo esto? A través de las sensaciones que lo impactan.
pero que no es a través del sistema nervioso, como se plantea muchas veces, de que un bebé conoce el mundo a través de sus sentidos y percibe con los sentidos y esos impulsos se mandan al cerebro y el cerebro los elabora y ahí se hace una memoria y toda esa historia, digamos, en lo que Lacan describe, queda fuera de lo que la biología o la psicología o la psiquiatría explican, tanto que hay psíquicamente, ¿sí? Hay algo que se adelanta, ¿sí? A todas esas percepciones y que por supuesto esto se manifiesta más allá del organismo y es muy claro en decir, ¿sí? El cuerpo en la creación psíquica no es el sistema nervioso y creo que eso, aunque lo dijo, todavía no queda suficientemente claro porque vemos esfuerzos constantes de hacer al sistema nervioso el fundamento de la vida emocional de los seres humanos. Y algo que escuchaba yo el día de hoy, que era lo que comentaba al principio, esto tiene que ver con algo que se vive actualmente en los efectos del COVID a nivel neurológico, porque el virus ataca el sistema nervioso, hay una inflamación del cerebro y las consecuencias de esto que se están viendo son, después de 4 a 6 meses, síntomas de depresión, ansiedad y problemas en el funcionamiento intelectual. Y que esto se adjudica directamente al sistema nervioso y que están descartando todos los efectos emocionales que ha habido de las pérdidas, de las muertes, de las tragedias que se han vivido por el COVID, ¿sí? Y que se quiere volver a tomar el sistema nervioso como fundamento. Bueno, no es eso lo que conforma el cuerpo, ni es eso lo que dirige la vida psíquica. Entonces, me parece muy importante que independientemente de que la gente que se siente mal y que le quedan estos síntomas después del COVID, vaya a un médico y los puedan revisar y los puedan atender orgánicamente, ¿sí? También puedan ser escuchados por un psicoanalista y que acudan a atender su vida emocional y no se queden solamente en la idea que por recibir un medicamento que vuelva a producir una desinflamación es suficiente. Hubo eventos en el transcurso de la pandemia que afectaron a las personas y las hicieron llegar a estados de tristeza muy profundos por las pérdidas. Entonces, eso es de lo que se hace cargo el psicoanálisis, ¿sí? Y puede llegar a un tratamiento en donde no sea necesario el medicamento, sino que se puede apostar también por una recuperación del sistema inmune, ¿sí? Que no tenga que ver con dar medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Que por supuesto esto tiene que ver con lo que mencionábamos hace un rato del maltrato, que van a producir daños en el hígado, daños en los riñones y daños en el aparato digestivo. Entonces es una posibilidad distinta, ¿sí? El poder hablar de esos acontecimientos del cuerpo y que no nos quedemos simplemente en que vamos a ir a que nos den medicamento y eso es lo que va a resolver y volver a quedar en ese estado de no querer saber nada del cuerpo, ¿sí? No solamente orgánico, sino el cuerpo ya representado por nosotros mismos psíquicamente. Sí, genial. Genial toda esta explicación porque permite, digamos, a nuestro público ir por lo menos clarificando que no hay nada más el cuerpo orgánico. Sobre el cuerpo orgánico está el cuerpo psíquico que lo domina y que lo utiliza. ¿Tenemos comentarios, Germán? Justamente, doctora, estaba ahorita revisando y tenemos un comentario por parte de Analicet Martínez que, bueno, es un saludo de hecho, que nos dice buenos días, saludos, y creo que nada más. O no sé si tú tengas algún otro, ¿vale? Lo checo. Uh-huh. No, solamente tenemos uno, ese. Sí, hasta ahorita. Más que suficiente para sentirnos acompañados.
El Sí. problema es cuando no hay ninguno. No me acuerdo, ¿hemos tenido algún programa en donde no haya ni un solo comentario? No, ¿verdad? No, 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 doctora. De no, alguna manera, generalmente aparecen al final. claro, pero también he notado, y quería yo comentarlo, que tal vez la dinámica de la presentación de lo complejo de lo psíquico, que nosotros no es cierto que lo manejemos así como enchilame otra, no es cierto, porque trabajamos muy duro. Lo que pasa es que la teoría es vivencia en nosotros, no es algo ajeno a nuestro diario vivir, ¿sí? Y por eso es por lo que somos mucho más frescos o es más accesible la teoría, ¿sí? Para poder hacer todo este recorrido de las explicaciones. Pero creo que el silencio de nuestro público tiene que ver más con un descubrimiento y con una reflexión. Aunque tenemos un público muy avesado en la cuestión analítica, ¿eh? Sí. Sus comentarios son muy ricos en aquello que ellos pueden decir, completando o descompletando lo que nosotros decimos. Y sea para descompletar o para completar, de todos modos siempre será bienvenido. Entonces, pues sí, sigamos. Sí, Entonces, el cuerpo, sí. sí, le iba a decir que ya tenemos un mensaje, el que justo acaba de llegar, lo leo. Es de Lidia María Molina y dice, la concepción del cuerpo me recordó que hace unas semanas se me dolió el pie, perdón, el pie y caí de rodillas, estando sola. Un dolor que aún no se quita del todo. Al momento de sentarme, lo primero que me vino a la mente fue mi vulnerabilidad, algo que ni la propia pandemia me había hecho sentir. Más al recordar todos los memes de que a partir de los 30 comienzan los dolores orgánicos y que justamente el próximo año cumplo 30, fue impactante. Creo que podemos hacer varios comentarios al respecto, ¿no? Sí, porque algo, por ejemplo, que no habíamos tocado es lo que ocurre, ello de lo que no éramos conscientes empieza a ser precisamente por dolores o por desajustes que aparecen con el transcurso del tiempo. Ujú. Y cómo estos efectos, como lo dice nuestra radioescucha, por efecto del tiempo, y que popularmente circulan inclusive a nivel de sentencias, así de que a determinada edad te va a pasar tal cosa, es muy interesante caer en cuenta cómo se cumple, digámoslo así, y que tiene que ver con, exactamente yo lo relacionaba, con la sobredeterminación que tiene lo psíquico por encima de lo orgánico. Y que bueno, las personas pues solemos vivirlo de esa manera, decir qué sorprendente es que se cumpla. También hablamos del efecto mágico en ese sentido, pero cómo obedece al fundamento de lo que hemos estado trabajando, de lo psíquico, eh, como determinante de lo orgánico. Sí, ahorita que menciona Germán la cuestión del tiempo, en relación, bueno, lo pensaba como justo de manera libidinal, manejado la economía libidinal, porque, bueno, ahora que he tenido que estar muy concentrada en la cuestión de las deformaciones y todo lo que es la experiencia de deformidad, para una ponencia, en algún momento les había comentado, justo hay frente a la vivencia narcisista de horror hacia el otro y de horror propio al mirarse en el otro, horror a la propia imagen, lo que puede acontecer es que el tiempo que ello transcurra sea completamente corto. Es querer anular el encuentro con el otro
para no encontrarse nuevamente con esa imagen deforme que me reporta el otro por su expresión, porque además ya estoy no solamente frente a la realidad de mi imagen, como pudiera serlo de manera subjetiva únicamente, sino ya estoy en contacto con el otro. El horror tiene que ver en la relación con el otro, con lo que le produzco. Y bueno, ciertamente, bueno, esto se los platico muy rápidamente porque en un juego que tuve yo, muy, pues siendo adolescente, yo decía, no, yo nada más quiero vivir 25 años porque no quiero estar tanto tiempo en esta vivencia de horror. Claro, eso desde una situación en donde no se abría para mí la posibilidad de transformar la vivencia del labio y paladar hendido. El horror era lo permanente, digamos, lo que acudía inmediatamente al encuentro con el otro. Y por supuesto, podemos pensar que puede haber una cierta facilidad, no a la introspección, no a que estos sujetos deformes sean, estén introspectos, no sé cómo se diga, ¿Sí? introspectos, sino más bien esos términos nos limitan a pensar que es verdaderamente por lo que no se quiere pasar. Claro, y bueno, a mí siempre las participaciones de la doctora Giselle me entusiasman porque como que corta en aquel punto exactamente en donde se puede ampliar todo lo que de alguna manera ella va proponiendo, ¿no? Y decir, yo no voy a vivir más que 25 años porque no creo soportar el horror que provoco cuando el otro me mira, ¿sí? Pues permite, digamos, darse cuenta de cómo el sujeto se propone un límite para no cumplirlo. Claro. Porque podemos caer en la trampa. No voy a decir mi edad. Podemos caer en la trampa de creer que efectivamente ella deseaba, deseaba morir a los 25 años. No, ella necesitaba decir que ya no soportaría más de los 25 años esa mirada al respecto de su deformidad en el rostro y que no es cualquier cosa para una mujer. Entonces, ella lo que está señalando es no más de 25 años. Soportaré la mirada del otro en mi deformidad solamente 25 años, no más de eso. Y creo que precisamente el juego es, pero no lo voy a cumplir. Claro. Es lo que no se dice, pero no lo voy a cumplir. ¿Y por qué no lo cumpliría? Porque hay otra experiencia, digamos, de soportar, darle soporte precisamente de otra forma a la mirada de horror del otro sobre mi deformación. Es decir, ajá, yo tengo un dominio sobre ti. Y mi dominio sobre ti es que yo puedo producirte una experiencia de horror. De horror. Entonces no crean que los deformes sufren tanto, ¿eh? No, y es que eso está genial porque justo preparando la ponencia, pasando por todo lo que tenía que pasar en preparar esa ponencia, a lo que llegué es justo a una escena central en mi vida en donde está presente ciertamente el sufrimiento y simultáneamente el berrinche. Entonces, cuando yo llegué a eso, dije, no es verdad que todo esto, o sea, cobró otra relevancia para mí la vivencia del labio y paladar hendido en cuanto a la
dimensión del sufrimiento, porque entendí eso que Freud dice, ¿no? Que lo voy a decir en las palabras de la doctora, de que no estamos a merced de. Y ciertamente, en el momento en que yo pude hacer un berrinche de esa experiencia de sufrimiento, ya no estoy a merced del sufrimiento, es decir, opera en cuanto está simultáneo, no sé cómo decirlo, ese dominio de esa condición ciertamente impuesta, ¿no? Por las constituciones naturales, Sí, genéticas y demás. hay una satisfacción mórbida de Claro. llegar y presentarse al otro, por ejemplo, con una cara deforme por un acné supurante. Claro. Nada más imagínense, estaba yo en Sambors y entonces estaba, digamos, yo con mi ex esposo y mi hija la mayor. Y entonces llega un hombre supurando pus de todos los granos del acné en el rostro. Y el cabrón, porque hay que decirlo, y el cabrón se presenta cuando estamos comiendo con esa cara purulenta para irnos a mortificar. Entonces se presenta y dice, ¿qué tal, señora? Soy amigo de su hija. Entonces volteo y veo ese rostro lleno de pus y que además estaba supurando la pus y le digo, ¿sabe qué? Estamos comiendo. Retírese de aquí inmediatamente, si no, llamo, por favor, al gerente para que lo saque del restaurante. Es usted verdaderamente un morboso abusivo que vino a molestarnos con la pus que produce su rostro asqueroso, fuera de mi vista. Entonces se va como perro con la cola entre las patas y mi hija me dice, mamá, le digo, hijita. Hasta ahí llegamos. Ya no hubo más comentario. Bueno, por supuesto que yo estaba encolerizada y algo que tuve que hacer es levantarme de esa mesa y le dije más bien al gerente, le dije, señor, por favor, denos otra mesa para poder dejar en esta mesa lo que este sujeto malvado nos vino a producir. Claro que sí, como no, señora. Pasen por favor acá, mire, hay un privado muy bonito que da a la terraza y que no sé qué. Ay, sí, claro. Pero entonces uno tiene que cambiar el escenario. Claro. No tenía yo por qué amargarme la comida llena de asco comiendo en esa mesa que este hombre había ensuciado. Uh-huh. Y sí, le dije después a mi hija hasta de que se iba a morir. Uh-huh. Doctora, colegas, hemos recibido más mensajes de nuestro público Radio Escucha, a los cuales daré lectura en este momento. José Fernando Londoño nos dice, un saludo especial para ustedes. A propósito del comentario de Lidia, se me ocurre que quizás es precisamente la experiencia de la vulnerabilidad del cuerpo en un sujeto, es quizás de las experiencias más angustiosas y reveladoras de nuestra fragilidad. Y es en la construcción de su imagen que hoy vivimos con mucha intensidad el conflicto contemporáneo. Ay, pero sígale. ¿Y qué más, mi querido? Hay más, efectivamente, hay más por parte de José Fernando Londoño y dice, se me ocurre también que también la exposición de los fragmentos de nuestro cuerpo que hacemos en las redes podría ser también una expresión de la forma como nos mostramos en rasgo y nos hacemos a un rasgo con el otro y del otro. Sí, así es, pero sígale. Luego, tenemos comentario de otro radioescucha que es David VM y dice,
Desde mi interpretación, cuando devenimos como sujetos a raíz del atravesamiento del lenguaje, hay una pérdida de órgano irrecuperable, dando lugar al cuerpo erógeno. Pero considero que la pandemia viene a producir un torbellino en la dinámica psíquica, en el RSI. Sí. Ahora se pone atención al organismo y creo que puede dar lugar a la erogenización de nuevos órganos. Por otra parte, no entiendo por qué la sociedad se alienta, no, perdón, por qué la sociedad se aliena al discurso que dicta que la mera vida es lo más importante. Creo que la vida no tiene demasiado valor sin las satisfacciones que ofrece. Sí, totalmente de acuerdo, pero no podemos educar a nadie. Freud es muy brillante cuando dice, imposible educar, imposible gobernar, imposible psicoanalizar. Son todos los comentarios, doctora, colegas, que tenemos hasta este momento. Y bueno, también lo digo porque estamos ya a un par de minutos de dar conclusión a la emisión de hoy miércoles de Volver a Pensar. No, pues agradecemos enormemente, digamos, las aportaciones inteligentes y pensantes de nuestros radioescuchas que favorecen y complementan el trabajo, ¿sí? Y lo descompletan también el trabajo que nosotros pretendemos llevar a la comunidad en general para el conocimiento de lo que el psicoanálisis proporciona, ¿sí? No para hacer una vida mejor, pero tampoco para hacer una vida peor, al menos para pensar. Por eso este programa es tan importante, volver a pensar. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.